¿Se logra ver eh, la pantalla compartida? Sí, pero no lo ha empleado, solo lo tiene en modo A ver, ahora de sí. circuitos. Ahora sí. Listo. Buenas noches con todos. Un grato honor de estar con ustedes este sábado a las 7:30 de la noche. Por lo general, el fin de semana las personas lo utilizan para salir, a relajarse, a una cena, a tomar un buen vino de repente, pero nosotros estamos en el tema académico y por ahí empezamos bien. Eso merece un aplauso para cada uno de ustedes. Bueno. Gracias a los amigos de Yuris Ambiental por haberme invitado a compartir este tema interesante del procedimiento sancionador y me encargaron comentar sobre cómo es este procedimiento en la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, sin más, voy a iniciar esta presentación. De manera previa, eh, antes de entrar de lleno a lo que es el procedimiento sancionador del ANA, y de antemano ya les digo, el procedimiento sancionador de la ANA, el OEFA, el OSINERMIN, el INDECOPI, entre otras entidades u organismos adscritos al Poder Ejecutivo principalmente, tienden a respetar la estructura del procedimiento sancionador de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la LPAG, con su tubo. Básicamente son las tres fases, ¿no? El inicio de paz con una notificación de imputación de cargos, un informe final de instrucción y una resolución final. Cada entidad tiene sus propios vaivenes, usos y costumbres, regulación, una que otra regulación distinta, pero en general estas entidades comparten esta estructura de la ley del procedimiento administrativo general. Entiendo que ustedes ya han escuchado, han participado de la sesión en la cual se habla del paz en el OEFA. Entonces, por ahí me voy a permitir hacer algunas comparaciones a lo largo de mi charla de regulación de la ANA, de procedimiento de la ANA con la regulación sectorial del OEFA, para un mejor entendimiento. Por lo general, en las charlas que duran más de una hora, 2 horas o 3 horas a más, eh, no es que salgamos de la charla y vamos a captar el 100% todo, ¿no? O sea, eso científicamente no es correcto. O sea, no podemos hacer eso. Lo importante es, cuando menos, tener uno que otro dato relevante, útil para su quehacer diario, que pueda compartirles hoy a ustedes, ¿no? Entonces, esa va a ser mi misión. Espero que de esta charla, cuando menos, se lleven algún dato interesante. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de conocer el procedimiento administrativo sancionador? ¿Por qué es importante conocer esta regulación, no? Eh, el incumplimiento, obligaciones legales, hacer no hacer, puede dar lugar a un inicio de un PAS por parte de entidades como el UEFA, la ANA, SUNAFIL, etcétera, ¿no? El PAS tiene consecuencias legales, económicas y reputacionales. Legales, porque incumples una norma, incumples una obligación de hacer o no hacer. Económicas, porque eventualmente te van a poner una multa. Y reputacionales, porque por lo general las entidades suelen tener un registro. ¿Quiénes son los administrados, las perlitas que han sido sancionados, ¿no? Y eso te da mala fama. Entonces, eso también hay que cuidar por qué afrontar un procedimiento sancionador, ¿no? De hecho, que yo también en el ámbito privado me he topado con empresas que sí, les preocupa que les inicien un PAS, de hecho que no quieren que les inicien un PAS y desplegan todas las acciones necesarias para tratar de archivar incumplimientos que haya detectado la autoridad antes de que se inicie el PAS. En cambio, también tengo clientes que esperan que el PAS termine, inicie la ejecución coactiva para cobrarle la multa y les embarguen la cuenta bancaria y ahí recién me vienen a buscar también. O sea, en el ámbito privado suele pasar eso, ¿no? En buena cuenta, a estas empresas como que no les interesa mucho el tema reputacional, por eso es que tranquilamente dejan que inicie la autoridad del PAS y que resuelva el PAS sin ejecutar ningún tipo de descargo. Pero bueno, esas son las tres principales consecuencias de un PAS. ¿Por qué es importante conocer la regulación de un PAS? Porque ayuda a prevenir sanciones, ejercer una defensa efectiva
y asegurar el cumplimiento normativo en la gestión profesional. Entiendo que todos los presentes son abogados, o de repente hay ingenieros acá presentes también en la sesión, y es importante pues conocer el sancionador, ¿no? Porque muchas veces las empresas o los gerentes mismos de la empresa, cuando tienen una supervisión o fiscalización, auditoría de una entidad pública, piensan que lo que sigue es una resolución de multa. Eso pasa, déjenme decirles, mucho en las municipalidades, ¿no? A nivel de gobiernos locales. O sea, te van a supervisar y al día siguiente estás con un acta donde te ponen la multa. Entonces, esto no es lo que busca la LPAC, sino que tiene una estructura, ¿no? O sea, primero viene una etapa de supervisión, fiscalización y luego viene una etapa de sancionador, si es que no corriges o subsanas de ser el caso, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Quienes estén ahí presentes en la sesión y tengan interés en conocer procedimientos sancionadores de entidades del ámbito ambiental, como el OEFA, el OSINFOR, CERFOR, ANA, CERNAN también. Es importante que conozcan esto, ¿no? Este detalle, ¿no? O sea, ninguna de esas entidades va a ocurrir de que lo supervisen y al día siguiente tengan una resolución de multa. Eso jamás de lo jamás se va a ocurrir con esas entidades en el ámbito ambiental. No ocurre eso en ningún contexto. Esa es una idea principal que tienen que tomar en cuenta al terminar esta charla, ¿no? O sea, no ocurre eso a nivel de poder ejecutivo y específicamente con entidades del ámbito ambiental. Entonces, es importante que se conozca esto para evitar confusiones y pensar de que ya me cayó la autoridad, lo que viene ahorita es una resolución de multa. No, hay un proceso previo que tienes que pasar que es el PAS, ¿no? Justamente antes del PAS, tú tienes que asesorarte, tienes que averiguar cuáles son las normas que tienes que cumplir. Y bueno, y eso coayuda a tener una gestión eficiente de contingencias. También es importante conocer el PAS porque puede haber incidencias, repercusiones penales a representantes de la empresa, ¿no? Adicionalmente de tu multa que te puedes ganar en un PAS, eh, también puede haber un tema penal ahí, ¿no? Entonces, y a veces el fiscal toma muy en cuenta el expediente del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, te conviene pues que conozcas sobre el PAS, que conozcas cómo defenderte, tus derechos, qué puedes hacer o no a fin de evitar no solamente contingencias en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito penal, ¿no? O sea, si estás ahí con un problema, un delito ambiental investigado por el fiscal y a nivel de sancionador puedes reconocer responsabilidad para que te bajen la multa, pero de repente eso tiene una repercusión penal, ¿no? Entonces también ahí tienes que saber, pues, ¿no? El trámite del PAS, si conviene o no reconocer responsabilidad, o si reconozco qué me puede tocar en sede fiscal, etcétera, ¿no? Eso tienes que tener en cuenta. Esto seguramente traigo a colación el caso del derrame Ventanilla, ¿no? La empresa que, que ocasionó el derrame afrontó un sancionador y por más de que la multa pueda ser millonaria, yo les apuesto, no he visto el caso, la verdad, cuando estuve en el UEFA, a nivel de sancionador no lo he visto, pero en ningún contexto van a reconocer responsabilidad para que les bajen la multa, ¿no? O sea, es un tema, sí, también de sentido común, porque si reconozco responsabilidad, prácticamente ya le estoy dando la carnecita al fiscal para que me acuse ante el juez y inicie un proceso penal. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta. ¿Por qué es importante conocer la regulación de un PAS? De manera previa a un procedimiento sancionador, podemos tener, podemos hablar de la fiscalización administrativa, ¿no? La fiscalización administrativa es un conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control e inspección sobre el cumplimiento de obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados. Estas obligaciones de hacer o no hacer se encuentran en una norma, ¿no? La fiscalización, su objetivo principal, la razón de ser de esta existencia, de esta figura, es justamente promover el cumplimiento, darle alertas a los administrados en qué están fallando, qué normas no están cumpliendo al 100% y justamente con eso evitar que esta conducta apartada del ordenamiento jurídico del administrado genere alguna contingencia o daño a un bien jurídico tutelado, ¿no? Eso es lo que dice la LPAJ. La fiscalización administrativa es un procedimiento administrativo o una potestad pública, según el Ministerio de Justicia, no es un procedimiento administrativo.
pues no tiene finalidad de emitir un acto administrativo, ¿no? O sea, una supervisión, ya me equiparemos para fines de esta sesión, supervisión a fiscalización administrativa, es una labor en la cual la autoridad, mediante sus auditores, supervisores, verifica si el administrado está cumpliendo o no la norma. Así de sencillo es. O sea, y al final de esta actividad, no es que se emita un acto administrativo. Por eso el Minjus ha dicho de que no es un procedimiento administrativo. Potestad pública para verificar cumplimiento de obligaciones legales o títulos habilitantes, ¿no? En el caso de la Autoridad Nacional del Agua, cuando los supervisores de la ANA verifican obligaciones de los administrados in situ, en campo, verifican tanto las obligaciones legales de la Ley de Recursos Hídricos, su reglamento, así como también lo establecido en el título habilitante, ¿no? O sea, por ejemplo, que no te excedas en el caudal de vertimiento. Eso verifican, ¿no? Ahí en campo. O que estés usando la licencia de extracción de agua para el fin previsto y no la estés usando para otro fin, que también es una obligación legal y obligación plasmada en el título habilitante que otorga, que otorga la ANA. ¿Y por qué les hablo de la fiscalización administrativa? Porque muchas veces, y recién estamos saliendo de este contexto lúgubre, es de que la fiscalización administrativa se ha confundido con procedimiento sancionador, ¿no? Ahí hay una suerte todavía, y precisamente la Autoridad Nacional del Agua está tratando de salir de este contexto lúgubre en que piensan que la fiscalización es parte del sancionador. O sea, están unidos. La verdad es que sí y no. Sí, porque fiscalización administrativa es una fase, pasa antes de iniciarte un PAS, pero por sí esta actividad de la administración pública no tiene por objeto sancionarte, pues no tiene por objeto multarte, tiene por objeto combinarte a que cumplas la norma, a que te adecues al ordenamiento jurídico. Y si ya no quieres, ya ahí estás ahí refunfuñando, ahí ya haces tu pataleta, ahí sí te mandan a sancionador, pues, ¿no? Como que están buscando este nuevo enfoque, están buscando que el PAS sea la última opción para el cumplimiento regulatorio. En una actividad, en un contexto de fiscalización administrativa, ¿qué pueden hacer las empresas? Bueno, pueden identificarse entre los administrados. ¿Qué deben hacer? Perdón, ahí creo que está mal el título. No es que pueden, sino ¿qué deben hacer? Identificarse entre los administrados, citar base legal que acredite su competencia, básico, ¿no? Entonces, esos son los dos primeros que a la entradita tienen que preguntarle a cualquier supervisor, en este caso el ANA, a qué vienen, ¿no? Tienen que identificarse quiénes son, tienen que mostrar su fotocheck, su carnet, su credencial, etcétera, lo que fuese que la autoridad, la ANA, autoriza a estos supervisores a ejecutar la acción en campo. Citar base legal que acredite su competencia, en este caso el ANA, la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. Entregar copia del acta de fiscalización. Esto, aunque les parezca un poco risible o broma, en la ANA todavía, en algunas entidades, algunos supervisores de la ANA, perdón, a nivel nacional todavía tienen dudas si el acta de fiscalización o el acta de supervisión o el acta de verificación en campo, como la llaman ellos, em, se debe entregar a administrar una copia. Todavía tienen este rezago de la autoridad administrativa vertical. Es decir, ¿por qué te voy a entregar un acta si yo soy la autoridad? Pues no, tienes que pedírmela si quieres que yo te entregue el acta. Pero ya tenemos que salir de estos pensamientos decimonónicos de autoridad y tenemos que respetar los derechos de los administrados. Y uno de ellos es que justamente la autoridad no es una potestad, sino es un deber de la autoridad entregarles el acta de fiscalización a los administrados, ¿no? Cuando acabe la verificación. Guardar reserva de la información obtenida, principal, ¿no? Muchas empresas, y seguramente en en el procedimiento sancionador de OEFA, cuando les han tocado esa charla, también les pueden haber hablado de esto, pero muchas empresas, cuando va a visitarlos un supervisor de cualquier entidad pública, siempre tienen miedo a este tema de la confidencialidad. ¿Por qué le voy a dar información? ¿Quiénes serán los supervisores?
voy a dar secretos industriales. Entonces, hay un deber ya de guardar reserva de información obtenida. O sea, esto lo establece de manera clara el tubo de la LPAG. Por eso no deben preocuparse, ¿no? Los empresarios a quienes dan esa información, porque los funcionarios públicos, los supervisores que van a campo, tienen ya este deber. Imparcialidad y prohibición de mantener intereses, pues eso ya es un tema más que todo interno de cada entidad. Cada vez que se programa una supervisión, el supervisor tiene que firmar una declaración jurada en la cual señale de que no tiene ningún tipo de interés con el administrado que va a supervisar. En buena cuenta, si el supervisor tiene un tipo de interés con el administrado que va a supervisar, es mejor que no lo haga, para evitar justamente malas interpretaciones y se dude de la imparcialidad de la verificación en campo. ¿Qué pueden hacer los administrados? Como ya les dije, los administrados tienen derecho, pues, ¿no? En una acción de supervisión. O vamos a hablar ya en lenguaje de lana, en una verificación en campo, como lo llaman ellos actualmente. Eh, Exigir el objeto y sustento de la supervisión, es decir, preguntan, tienen que decirles para qué vienen, ¿no? ¿A qué viene el ANA? ¿A tener una denuncia? ¿Vienen por el Planefa? Porque el ANA también, al ser una entidad de fiscalización ambiental, tiene Planefa y determina un universo de administrados a qué fiscalizar en el año. ¿Cuál es? ¿A qué viene la autoridad a tocarme la puerta? Solicitar identificación del funcionario servidor básico, realizar grabaciones de audio y video también. El administrado tranquilamente puede grabar toda la acción, la verificación en campo que realice el supervisor del ANA. Incluir observaciones en el acta de fiscalización. Esto también es un derecho de los administrados. O sea, no es que si el supervisor es buena gente te permite o no. No, no es así. Es un derecho de los administrados, ¿no? Decir, oye, no me parece el incumplimiento de la autoridad por esto, por esto, por esto. Explicar por qué no le parece. Y sin perjuicio que más adelante, después de esta acta de verificación en campo de lana, se pueda, pues, presentar descargos adicionales. Llevar asesoría profesional a la diligencia también otro derecho, ¿no? Pueden contratar al non plus ultra en tema ambiental legal, llevarlo ahí a campo, al técnico también, a técnicos también pueden llevar a campo, no hay ningún problema, es un derecho de los administrados, la autoridad no puede restringir esto. Mm. Contenido mínimo del acta de fiscalización, del acta de verificación en campo. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica, básico. Lugar, fecha y hora de apertura y cierre de la diligencia. Nombre e identificación de fiscalizadores. La identificación es importante, tanto que se le pide al inicio y tienen que ser los supervisores quienes finalicen la verificación en campo, ¿no? Y colocar ahí su nombre completo, DNI. Nombre e identificación de representante legal de la persona jurídica o de su representante designado. También identificar con quién el fiscalizador está tratando en esta verificación en campo. Se deben narrar los hechos en materia de verificación y ocurrencia de esta fiscalización, manifestaciones u observaciones de los representantes fiscalizados también. Firma de los participantes negativa de suscribir el acta. Esto es importantísimo, este último. Los demás contenidos que ustedes han podido leer tranquilamente, ¿no? O sea, no hay mayor, no hay mayor contingencia con ellos, pero con el último a veces sí, ¿ah? Porque muchas veces una acción de supervisión o verificación en campo pueden traérsela abajo por este temita de la negativa de suscribir el acta, ¿no? O sea, el administrado también tiene derecho a decir, no me parece que me hayan supervisado, me hayan fiscalizado, yo no te voy a firmar nada. Tiene su derecho, ese está en su derecho. Y muchas veces, efectivamente, las actas, cuando ya retorna el fiscalizador a la entidad, están vacías, no tienen firma del administrado supervisado. Esto legalmente es válido siempre y cuando el supervisor coloque en el acta que el administrado se negó a firmar. Eso, esa palabrita tiene que colocar, porque si no coloca eso, se cae la supervisión. Es un requisito de validez del acta, este último. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si por ahí están asesorando una empresa y quieren ver la manera de bajarse una fiscalización o supervisión, esto es transectorial, ¿ah? Esto lo establece el TUR, la LPAG. Pueden aplicarlo ante cualquier entidad que realice fiscalización administrativa.
¿Qué se puede hacer frente al acta de inspección? Dejar constancia de los hechos favorables que pueden no haber sido incluidos por los inspectores. Dejar constancia de conducta de inspectores que puede haber afectado derechos de los administrados. También, es verdad. También. Dejar constancia de la intención de subsanar o de que el proceso de subsanación se encuentra en curso. Nuevamente otro derecho de los administrados. Dejar constancia que se presentará escrito aclaratorio. También, o sea, eso, es más, o sea, ni siquiera, o sea, esto ni siquiera es necesario que esté en el acta para que el administrador lo ejecute de manera posterior, ¿no? Hasta ese es el derecho de los administrados. Dejar constancia de vicios en la diligencia. También, también. Efectivamente, si están monitoreándote un vertimiento a un cuerpo receptor, a un río, por ejemplo, y el administrado con su personal técnico que lo asesora determina de que está mal monitoreado, ya sea el punto de control aguas arriba o el de aguas abajo o el punto de fluente mismo, eso puede dejarlo en el acta, decir de manera expresa que hay un vicio en este monitoreo, sin perjuicio de que más adelante presente más descargos o evidencia técnica. Y bueno, eh, ¿cómo termina la actividad de fiscalización? O sea, aquí es importante esta parte porque con esto queda totalmente zanjado esto de que la actividad de fiscalización administrativa es independiente a la del sancionador. Esta actividad de fiscalización o de verificación en campo, en términos de la ANA, puede acabar de la siguiente manera según la LPAJ. La certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado, es decir, tu estrellita en la frente, todo bien, sigue con Dios, está bien, no pasa nada. Recomendar mejoras o correcciones si encuentra alguna desviación del ordenamiento jurídico, el supervisor o fiscalizador puede mandar esa alerta al administrado, sin necesidad de de que recomiende un PAS. Advertir existencia de incumplimientos no susceptibles de responsabilidad administrativa también básico, ¿no? De repente hay algunos incumplimientos muy leves, en que, por ejemplo, ¿para qué vas a mover el aparato público para iniciar la burocracia para sancionar al administrado? Es mejor mandarle una alerta, una cartita, darle otra oportunidad. Entonces, por favor, administrado, corrige, te advierto ese incumplimiento, pero al ser leve no voy a recomendarte paz por esta vez. Y la cuarta, por ejemplo, es justamente la recomendación de paz, ¿no? O sea, cuando digo cómo termina la actividad de verificación en campo, significa de que antes de que se emita un informe final de esta supervisión, el administrado ha tenido todas las chances de poder adecuar su conducta al ordenamiento jurídico. Pero si ya no quiso, fue renuente el administrado para adecuar su conducta, pues se le recomienda un inicio de paz, ¿no? Como última instancia. La adopción de medidas correctivas, aquí, si bien es un término de la LPAJ, no confundir con las medidas correctivas que se dictan al final de un procedimiento sancionador, que son otra cosa. Aquí, cuando la LPAJ habla de adopción de medidas correctivas, es justamente las recomendaciones que pueda dar el fiscalizador a fin de mejorar la gestión del administrado, que son recomendaciones, a fin de mejorar la gestión. Bueno, en esta diapositiva tienen la famosa pirámide de cumplimiento que representa la metáfora del garrote o zanahoria, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca la actividad de fiscalización administrativa o verificación en campo? ¿Qué es lo que debería buscar? Eh, Cumplimiento. Y empezar por lo más suave, por así decirlo, lo más soft, que es la persuasión. Entonces, el fiscalizador encuentra un incumplimiento, conmina al administrado a cumplir, le invita a adecuarse a la legalidad. No quiere, ahora te mando en carta de advertencia, pues, ¿no? Si no quiere, sigue subiendo, hay sanciones penales, civiles. Y por último, si ya está recontra renuente, que no quiere y no quiere, no quiere, zapatea que no quiere cumplir, ahí sí te quitamos tu licencia, ¿no? Te revocamos la licencia, ya sea de manera temporal o definitiva, ¿no? Y la ANA eh, tiene esta posibilidad, ¿no? Que si bien es cierto, la enmarca como una suerte de sanción, eh, de acuerdo a la Ley General del Ambiente,
Pero en sí la revocatoria es una potestad de una entidad al amparo del derecho administrativo que no tiene que ver con sancionador. Pero la Ley General del Ambiente del año 2005 considera también pues que la revocación es como una suerte de sanción que se puede hacer en materia ambiental, la revocación de los títulos habilitantes, ¿no? Y también seguramente ustedes escucharon en el caso del derrame de Ventanilla mucho esto, ¿no? ¿Por qué el OEFA no le revoca los títulos a la empresa? Y bueno, pues no es sencillo. Si bien es cierto, está en la Ley General del Ambiente, esta figura, la revocación administrativa, está en el tubo de la LPAG, regulado en un capítulo aparte del sancionador. No tiene que ver nada con sancionador la revocación de títulos habilitantes, por si acaso, al amparo de la LPAG. Y de hecho también se buscaba, en algún momento tuve conocimiento del proyecto de ley que buscaba modificar la Ley General del Ambiente para que sea concordante con el tubo de la LPAG en ese sentido, pues, ¿no? Pero bueno, a la fecha no se dio, no se da todavía. Entonces, esta pirámide que les he comentado simboliza la regulación responsiva, ¿no? O sea, empezamos por lo más soft y vamos subiéndole el volumen si es que el administrado está renuente, pues, ¿no? Pero si el administrado a la persuasión ya se adecúa, pues ya para qué vamos a seguir subiendo en la pirámide, pues, ¿no? Así como tampoco podemos empezar de frente a revocarle la licencia, ¿no? A quitarle todo, a multarlo. O sea, hay que empezar siempre eh, con lo más suave, con lo más soft para combinar al administrado a cumplir la norma, ¿no? Bueno, ¿por qué les he explicado todo esto de la actividad de fiscalización administrativa de acuerdo al tubo de la LPAG, que es lo que se equipara a una acción de verificación en campo, como lo llaman en la ANA? Bueno, como ustedes ven en esta diapositiva, estas entidades del sistema de gestión ambiental, como el OEFA, CERNAN o SINFOR, y bueno, también ahí está el OSINERMIN, eh, tienen un reglamento de supervisión a lo que vendría a ser de fiscalización administrativa. Ahí en la sesión del UEFA seguramente ya les explicaron todo lo que es el nuevo reglamento de supervisión del UEFA, recién salido, recién aprobado, perdón, este año, hace un par de meses. También el CERNAM, también, también tiene su propio reglamento de supervisión. Ojo, estos son reglamentos de supervisión, no son reglamentos de procedimiento sancionador, sino de supervisión, o sea, cuando guía las visitas en campo de estas entidades, ¿no? En los Infor también tiene, pero la ANA no tiene. La ANA, que es prima hermana de Cernán, de Osinfor, de Serfor, de hecho que la ANA, Cernán y Serfor derivan del INRENA, del Instituto de Recursos Naturales. La ANA no tiene un reglamento de supervisión, por eso es que previamente he tenido que explicar todo lo que es la actividad de fiscalización del tubo de la LPAG, porque la ANA lo aplica supletoriamente para sus visitas en campo. No tiene un reglamento propio de supervisión. Y claro está, pues que no creo que ninguna entidad a nivel nacional seguía a la totalidad, al 100% de la actividad de fiscalización del tubo de la LPAG, ¿no? Específicamente, cómo termina, pues, una supervisión, verificación en campo, ¿no? La diapositiva anterior, o sea, cómo termina. Este, ¿Por qué? Porque por lo general, todas las entidades públicas cuando hacen una supervisión o verificación en campo, terminan archivo o acuso para que le inicien paz, binariamente. Cuando la LPAC te da un halo de posibilidades de cómo puedes tú terminar la fiscalización administrativa. Pero en la práctica, la ANA, y de hecho que ninguna entidad a nivel nacional cumple eso, o al menos no he visto casos. Entonces, para que les quede claro, en esta primera parte de la sesión de hoy, la ANA no tiene un reglamento de supervisión. No cuenta con un reglamento propio. Bien, eh, bueno, antes de empezar a hablar ya de lo que es el procedimiento sancionador, debo manifestar
bueno, lo voy a ver, creo que está en la diapositiva más adelante, que si bien es cierto, la ANA no tiene un reglamento de supervisión, tiene un proyecto de reglamento de supervisión que está publicado en el Diario Oficial El Peruano. Más allá, más adelante lo vamos a ver. Quien les habla participó justamente en la elaboración de este proyecto normativo. Me contrataron justamente para, con otros profesionales, proponer esta norma, ¿no? Que a la fecha aún no se aprueba y por ende aún no tiene vigencia. Más adelante les voy a hacer la referencia al respecto. También si ustedes googlean, ponen reglamento de supervisión ANA y les va a salir una norma en el año 2018, por si acaso, ¿eh? Un reglamento de supervisión a juntas de usuarios. Pero ese reglamento de supervisión está abocado a cómo la ANA va a supervisar a las juntas de usuarios autorizados por esta entidad. O sea, no es que sea el reglamento de supervisión directamente relacionado con el componente ambiental, o sea, con el componente hídrico. No es eso, por si acaso. Este reglamento está todavía en proyecto y ya más adelante les voy a hacer la referencia. Y bien, ya terminamos la actividad de fiscalización administrativa. Tenemos que pasar a ver lo que es el PAS, ¿no? El PAS es el conjunto de actos administrativos mediante los cuales una entidad del Estado determina si una persona natural o jurídica cometió una infracción administrativa y en caso afirmativo impone una sanción o medida correctiva. En buena cuenta, a nivel de fiscalización administrativa no se va a determinar si hay responsabilidad administrativa o infracción administrativa, conducta infractora, como lo llame el UEFA. eh, Simplemente son presuntos incumplimientos, presuntos desviaciones del ordenamiento jurídico que el fiscalizador no es competente para determinar si es que hay una infracción o no. Por eso tiene que recomendar el inicio del PAS y otro estamento de la entidad es el encargado de ver, de ver eso. Objetivos del PAS: corregir o sancionar conductas que infringen el orden normativo, disuadir la reincidencia y fomentar el cumplimiento voluntario. Disuadir la reincidencia es justamente tener una escala de multas en la cual se castigue de una manera ejemplar, por decirlo de alguna manera, a los que reinciden en la misma infracción. También en el PAS se fomenta el cumplimiento voluntario, ¿no? De hecho, que en algunos procedimientos sancionadores de algunas entidades está la posibilidad de que reconozca responsabilidad, eh, digamos, se te baje la multa y también ejecutes medidas para corregir la infracción, ¿no? O sea, a nivel de procedimiento sancionador, también puedes ejecutar medidas que tiendan a revertir la conducta infractora. O sea, en el trámite del PAS tienes chance todavía, ¿no? Solo que esto te va a conllevar a que te disminuyan la multa, ¿no? No es que te archiven el caso, a menos de que acredites el tema de la subsanación voluntaria antes del inicio del PAS, que es otro tema que ya lo vamos a ver más adelante, pues, ¿no? Entonces, esto también, que quede claro, en el PAS, de alguna manera, se fomenta el cumplimiento regulatorio, pero ya en el marco con miras a que te disminuyan el valor de la multa, ¿no? Por acciones que has hecho para revertir la conducta infractora que te está determinando la autoridad. Otro objetivo del PAS: garantizar que las sanciones se impongan con respeto al debido procedimiento, ¿no? El PAS, como es un procedimiento vejatorio del patrimonio del administrado, porque realmente le va a sacar plata el Estado al administrado, por decirlo de alguna manera, sí, bastante simple. Esto tiene que estar revestido de garantías que cubran o protejan el debido procedimiento, ¿no? Básicamente, yo lo sintetizo en tres cosas, ¿no? Una, que el administrado pueda presentar sus descargos, que el administrado pueda presentar medios de prueba y se le evalúen, y la tercera, que tengas una resolución debidamente motivada al final del procedimiento. En un procedimiento sancionador se discuten dos aspectos fundamentales: cuestiones de hecho, hechos probados y cuestiones de derecho. Y esto, así, yo de alguna manera simplifico el mundo jurídico de los procedimientos administrativos y también, de paso, de los procedimientos judiciales de esta manera. Cuestiones de hecho, cuestiones de derecho. Em, y eso también repercute en el ámbito penal también, por si acaso, ¿no? Eh,
En el caso, a propósito, hago un paréntesis, ¿no? De las sentencias que han salido a los expresidentes de Martín Vizcarra y Pedro Castillo. En el caso de Vizcarra, ahí se discute el tema del hecho. Si está probado o no que recibió coima, que cometió cohecho. Eso se discute. Se está tratando de refutar los hechos. Y en el caso de Castillo, los hechos están clarísimos, pues, ¿no? O sea, está claro que el señor dio un mensaje incentivando un autogolpe de Estado. Pero ahí el tema es el tipo penal, un tema de derecho. O sea, encaja o no en el tipo penal, conspiró para la rebelión, fue rebelión en sí, tema de derecho. Lo mismo, cierro paréntesis, lo mismo pasa en un procedimiento sancionador. O sea, aquí es un tema de, si dominan esto, van a entender y van a poder, digamos así, tener un punto para poder, una meta para poder hacer sus descargos y poder elaborar su estrategia si es que están del lado de las empresas. ¿Qué es lo que se tiene que refutar? Si los hechos o el tema de la interpretación o la aplicación de la norma. El marco legal del paz, tenemos, para empezar, la mamá, bueno, la mamá del paz es el tubo de la LPAG, pero vamos más arriba, lo que dice la Constitución. El artículo 139, nadie puede ser sancionado sin el debido procedimiento, ¿no? Entonces, esto se desarrolla en la LPAG con todo un capítulo de la potestad sancionadora, con 230 artículos, perdón, del artículo 230 al 257 de la LPAG. También se desarrolla en leyes sectoriales específicas, ¿no? La ANA tiene su propia ley, la ley de recursos hídricos, su reglamento. Entonces, ahí también se desarrolla lo que es el PAS y también las conductas que son catalogadas como infracciones. Ahí también se establece, ¿no? Y adicionalmente, aparte de su ley de creación de la entidad o su ley sectorial, también la entidad puede pedir reglamentos, lineamientos internos para desarrollar y especificar, precisar más la potestad sancionadora. Principios que rigen la potestad sancionadora. El primero de ellos, el principio de legalidad. Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora. La ANA cumple con eso, efectivamente cumple. La ley de recursos hídricos le da esa potestad para poder sancionar a empresas, personas naturales, en el marco, en lo concerniente a los recursos hídricos a nivel nacional, así como también los bienes asociados a estos recursos. Tipicidad. Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley. Esto también, en la ANA tenemos tanto la ley de recursos hídricos, eh, desarrolla cuáles son las infracciones en materia de recursos hídricos, valga la redundancia, lo vamos a ver en esta sesión, y también el reglamento de la ley de recursos hídricos en el artículo 277 desarrolla aún más. Estas infracciones, ¿no? A diferencia del OEFA, esto lo voy a adelantar, el OEFA tiene una ley el CINEFA en la cual habla de posibles, de manera general, coloca algunas conductas que pueden ser materia de sanción, incumplimientos a ley, incumplimientos a la normativa ambiental, y ya a nivel sectorial, el propio OEFA ha emitido reglamentos, cuadros de tipificaciones por cada sector, pues, ¿no? Para hacer más específica la sanción. Entonces, en el caso de la ANA, tenemos que eh, la ANA en sus procedimientos sancionadores aplica directamente la ley de recursos hídricos y los tipos infractores del artículo 277 del reglamento del Decreto Supremo 001-2010-AG. Eso aplica a la ANA. No es que tenga cinco o seis normas de reglamentos
de tipos infractores, así como lo EFA, la ANA no tiene eso. Aplica simplemente los tipos infractores que les he dicho. Más adelante igual ahí los van a poder visualizar en esta sesión o en la próxima. No se admite interpretación extensiva o analógica. La analogía para sancionar a los administrados está prohibida, pues no está proscrita. Normas reglamentarias pueden desarrollar, especificar y o graduar las infracciones previstas en normas legales. En el caso de Lana, en los lineamientos de procedimiento sancionador que vamos a ver, eh, sí se puede desarrollar, eh, sí se desarrolla, perdón, la calificación de las infracciones. Ahí se establece si las infracciones del artículo 277 que les menciono van a ser leves, graves o muy graves. Aunque hay una regulación ahí que no me convence mucho, ya les voy a decir por qué, pero como que es un poco deficiente esto en la ANA. La tipificación no puede crear nuevas obligaciones. Esto es importantísimo. Y también adelanto que aquí la ANA viene a mi criterio, en mi humilde opinión, viene un poco soslayando esto, pues, ¿no? O sea, la ANA en sus procedimientos sancionadores, em, para ellos es suficiente que la empresa incurra en un tipo infractor, lo cual no está mal, pero es incompleto. Porque para que una empresa esté bien sancionada, en el PAS se debe discutir cuál es la obligación sustantiva que ha incumplido la empresa o el administrado. Y adicionalmente, si esa conducta, que de por sí es antijurídica, es típica. O sea, si es que hay un tipo infractor que resguardes esta obligación sustantiva y castigue al infractor. Pero en la ANA, en los PAS, no ocurre eso. En la ANA simplemente ven el tipo infractor y ver si la conducta encaja ahí y listo, plin, sancionado. Entonces, como que ahí falta un poco reforzar eso en la práctica, a mi entender. Deben identificar la obligación sustantiva vulnerada o transgredida y también el tipo infractor que corresponde. Em, no es que quiera justificar este actuar de la ANA con algunas deficiencias, bueno, deficiencias, sino técnicas legislativas, yo llamaría de la ley de recursos hídricos o del reglamento. O sea, las obligaciones sustantivas están como que un poco dispersas, ¿no? Por ahí que hay un artículo que habla de obligaciones sustantivas de quienes tienen título de licencia de uso de agua, lo cual es correcto, pero digamos que a mi entender y por técnica legislativa, que sería lo más recomendable, las normas, en este caso la ley de recursos hídricos y reglamento, tendrían que tener pues un artículo específico que diga obligaciones de los que cuentan con títulos, con licencias de uso de agua, derechos de uso de agua, los DUA, como se le dice en la ANA. Y plin, ahí desarrollen todas las obligaciones. Obligación a los que cuentan con autorización de vertimientos a cuerpo receptor, desarrollar todas esas obligaciones sustantivas. Aquellos administrados que no tienen título, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué obligaciones tienen? Simplemente el hecho de no tener un título ya es una conducta antijurídica, pero ¿qué obligaciones tienen en caso no tengan el título? Se les va a cerrar inmediatamente, tienen que igual tener un adecuado manejo del fluente, o sea, esas cositas faltan más desarrollar a nivel legislativo, creo yo. Entonces, por eso es de que en la práctica ahí se tiene esta deficiencia, a mi entender. Y siempre yo comparando con el UEFA, ya que tanto el UEFA y la ANA son entidades en las cuales yo he estado. En el UEFA, sí, pues ustedes ven un par del UEFA y se discute, se analiza la obligación sustantiva vulnerada, antijuridicidad, y el tipo infractor, tipicidad. En el tema de la tipicidad, eh, en el tema de la tipicidad siempre hay discusiones, o sea, cuál va a ser el tipo infractor. O sea, ¿cuál es la receta especial, la receta contundente para tener un buen tipo infractor? Y la respuesta a esto como que es muy subjetiva. O sea, no está libre de discusiones. O sea,
¿Es mejor tener un tipo infractor abierto o es mejor tener un tipo infractor cerrado? Siempre va a existir esa discusión, pero por lo general, o por la tendencia, creo que se ha marcado a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la Contraloría, creería yo que estamos yendo a una suerte de tipificación cerrada, exhaustiva, específica, ¿no? Entonces, eh, eso es. Aquí hay en la diapositiva hay una historia que siempre me gusta narrar cuando expongo de procedimientos sancionadores, en el caso de la tipicidad. Eh, Se tiene una prohibición de ingresar animales a la embarcación. Y como sabemos, un tipo infractor debe responder a una finalidad pública, ¿no? La finalidad era que los pasajeros viajen tranquilos, sin molestias. No obstante, algunos pasajeros desearon llevar a sus mascotas, por ello la regla cambió. Se prohíbe ingresar animales no domésticos. Entonces, como que bueno, pues las mascotas, el perrito, el gatito podría entrar en esta embarcación, ¿no? Con esta regla, un día un pasajero llevó un hurón como mascota. Un hurón es un animal salvaje. O sea, no, aunque yo conozco amigos que crían hurones. Entonces, lo llevó como su mascota. Un hurón domesticado. Entonces ahí surge una controversia. O sea, ¿qué es lo no doméstico? O sea, tiene que haber una lista taxativa de qué animales se permiten ingresar o no. Ante esta situación y pensando que más adelante vendrían lobos domesticados, coyotes, qué sé yo, se cambia la regla. Se prohíbe el ingreso de los siguientes animales, una lista de 120 animales no domésticos. Pero llegó el caso de un pasajero que llevó una serpiente, un dragón, el cual no estaba en esta lista, y interpretamos por analogía para hacerlo calzar con algún animal de la lista prohibitiva, forzamos el tipo infractor, porque si entra esta serpiente, que dice que es un animal doméstico para la persona que lo lleva, va a causar algún tipo de molestia o malestar a un pasajero de la embarcación. Entonces, con lo que quiero tratar de explicar con esta historia es de que la receta para hacer un tipo infractor va a ser sumamente subjetiva siempre. O sea, no va a haber un criterio unánime de si está bien o está mal el tipo infractor, ¿no? Y esto se me viene a la mente también el caso del derrame de Ventanilla, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la resolución de sanción del CERFOR a, a la empresa, en CERFOR ahí metió su sanción. ¿Por qué? Porque el derrame afectó a fauna silvestre, fauna marina silvestre. Pero, si ustedes han leído esa resolución, ¿cuál fue el tipo infractor que utilizó CERFOR para sancionar a Relapasa? Tratar con crueldad a los animales. Ese fue el tipo infractor que se utilizó ahí. Se utilizó ese tipo infractor. Crueldad. Define crueldad. Crueldad es derramar petróleo y que los animales, lamentablemente, ahí en las imágenes de la televisión vean ahí bastante tristes las imágenes, ¿no? Los pájaros, las aves, lobos marinos con petróleo. Pero eso es crueldad. Sí, no. Tipo infractor que parecería cerrado, pero en la práctica parece que lo han forzado. Aparentemente. Entonces, esto pasa, ¿no? Esto pasa. O también los tipos infractores, como la ANA tiene uno, dicho sea de paso, ¿qué es lo que se castiga? Cualquier infracción a la normativa de recursos hídricos, punto, ya está, no hay cualquier infracción. Y ese tipo de infractor lo tiene la ANA en su regulación, por si acaso. El OEFA me parece que en algunos sectores aún mantiene ese tipo de infractor. Me parece que en el sector minero tiene un tipo de infractor así o eléctrico, no recuerdo bien en este momento. Pero la ANA sí lo tiene. Otro ejemplo, en el caso del tema ambiental. No reportar a través del CIGERSOL la declaración anual de residuos sólidos conforme a lo establecido en las normas reglamentarias y complementarias del decreto 1278, ¿no? Como los que estamos allegados al tema ambiental, sabemos que esto es una obligación de los generadores no municipales de residuos sólidos, ¿no? De reportar a través del CIGERSOL esta declaración. ¿Y qué pasa si lo reportas tardíamente? ¿Te sancionan por este tipo de infractor o tienen que haber un tipo de infractor
que diga específicamente reportar de manera tardía en el SIGERSOL la declaración anual de manejo de residuos sólidos. ¿Mm? Ahí siempre hay estos problemas en el tema de la tipicidad, que no abarca todos los supuestos fácticos, ¿no? Por ahí pueden estirar el tipo infractor y decir, no, pues es que según no reportar a través del SIGERSOL, conforme a lo establecido en las normas reglamentarias, y estas normas reglamentarias te dan un plazo. Pero la discusión es, pero al final yo presenté, tardíamente, pero presenté, no me aplique ese tipo de infractor, porque yo sí presenté, tardíamente, pero lo presenté. Siempre va a haber esas discusiones por el tema de la tipicidad. Dicho sea de paso, a mí me encantan estas discusiones de la tipicidad. Esto es lo que yo les explicaba anteriormente, esos tipos infractores, ¿no? En este caso de normativa de residuos sólidos y la sanción que le impuso Serfor a La Pasa, ¿no? Aduciendo este tipo infractor, el maltrato o el actuar con crueldad hacia los animales. Otros problemas comunes de la tipicidad es la tipificación indirecta. Mediante una ley se autoriza a la entidad tipificar mediante resoluciones legitimidad. Algunos abogados administrativistas señalan de que eso está fatal, pésimo, no debe pasar eso. No debe pasar por un tema de representación democrática, legitimidad. Una ley a lo mucho, incluso tiene un prejuicio para que se tipifique de manera reglamentaria. Debe estar en la ley para ellos, ¿no? Deben estar los tipos infractores ahí en la ley, bien establecidos. Curiosamente, la ley de recursos hídricos de Lana sí tiene, sí tiene un articulado en el cual identifica tipos infractores y en el reglamento lo vuelve a repetir y agrega unos más también. Por ahora, la nueva tendencia es de que en una ley se señale, ¿no? Mediante normas reglamentarias se establezcan tipos infractores o mediante resolución, ¿no? Jefatural o de consejo directivo de tal entidad se emiten eh, los tipos infractores. Se puede tipificar ahí. El OEFA tiene esta modalidad, pues, ¿no? En la ley del CINEFA se le autoriza no mediante decreto supremo del MINAN, sino mediante resolución de consejo directivo a tipificar. Y los administrativistas, eh, pues, están en contra de ello. En el caso de la ANA, la Ley de Recursos Hídricos ya tiene sus tipos infractores y el reglamento Decreto Supremo del MIDAGRI 001/2010 también tiene sus tipos infractores. O sea, no existe una resolución jefatural de la ANA en la cual se tipifiquen más infracciones. No existe eso. La resolución que vamos a ver el día de hoy o el día martes lo que hace es simplemente recolectar los tipos infractores previamente establecidos y le da la calificación de leve, grave o muy grave. De manera, a mi criterio, deficiente, pero les da. Normas sancionadoras en blanco. Sancionar cualquier incumplimiento o obligación de la ley o reglamento. Es lo que les decía, es un problema típico en la tipicidad. La ANA tiene este tipo de regulación. Te sanciona cualquier infracción a la ley o reglamento. Prohibición de tipificación por acto administrativo. En un informe de resoluciones municipales se inventan un tipo de infractor, pasa mucho. Pasa mucho más que todas las municipalidades. En el Poder Ejecutivo, en entidades como la ANA o el UEFA, no ocurre eso. No ocurre esto. Eso sí se los puedo garantizar. No inventan ningún tipo de infractor en un informe o resolución. Otro principio de la potestad sancionadora, eh, debido procedimiento, que implica el debido procedimiento, una gama de subderechos o garantías de los administrados que están afrontando un PAS. Ser notificados correctamente, acceder al expediente, eso también es importante, a refutar los cargos imputados, derecho al contradictorio, esto también implica a pedir informes orales que sean concedidos por la autoridad, exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, también, exponer argumentos y presentar alegatos complementarios, o sea, a pesar de que estás fuera de plazo en un procedimiento sancionador, o sea, te dan 5 días o 20 días para que
expongas argumentos y se te pasó el plazo, pero aún la autoridad no se pronuncia, tú tranquilamente puedes seguir presentando alegatos o escritos complementarios, ya sea dentro o fuera del plazo. A ofrecer y a producir pruebas, derecho a que la autoridad las admita y las evalúe. A obtener una decisión fundada en derecho emitida por autoridad competente y en un plazo razonable. En el procedimiento sancionador, el tubo de la LPAG establece que dura 9 meses el procedimiento sancionador. Y esto es seguido por la ANA, por el OEFA, por la SUNAFIL, por el CERNAM, por OSINFOR, por CERFOR. Es unánime en todas las entidades. ¿En cuál entidad no pasaba esto? En el Tribunal del OCE, en temas de contratación pública. Antes de la nueva ley de contrataciones públicas, no existía caducidad en los procedimientos sancionadores en materia de contrataciones con el Estado. Así que el Tribunal del OCE iniciaba un pase en el 2016 y terminaba el pase en el 2018, 2019, ¿no? Para ellos no existía la caducidad. Pero ahora con la nueva ley, con la nueva reglamentación, sí existe la caducidad de los 9 meses para ellos. A impugnar las decisiones que los afecten es el tema de la presentación de recursos impugnatorios. Eh, Debido procedimiento, no se pueden imponer sanciones sin que haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando garantías del debido procedimiento. No se puede. Tiene que respetarse el debido procedimiento para que una sanción se haya aplicado de manera correcta, ¿no? Muchas veces en autoridades de primera instancia que ven el tema sancionador, decisorio, se les cae la multa porque el tribunal o segunda instancia que está más arriba decide pues que hay nulidad porque no evaluó un escrito del administrado y tiene que volver a evaluar. Nulo todo lo actuado y tiene que bajar el expediente y pronunciarse nuevamente. Los procedimientos que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. Esto es importantísimo, ¿no? Y esto en la ANA sí se cumple, en el OEFA también se cumple, y en las demás entidades del sistema ambiental, del sistema de gestión ambiental, sí se está cumpliendo esta debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. O sea, no puede ser la autoridad que te inicia el PAS, no puede ser la misma que te resuelve el PAS. Eso no puede ser. ¿Esto dónde pasa? En las municipalidades. Eso yo también he tenido que litigar, lidiar con municipalidades. Ahí no, el mismo subgerente inicia la- el procedimiento sancionador y el mismo subgerente te sanciona. O sea, ahí no hay, hay un desorden normativo en el tema municipal. A ver, se me pasa una diapositiva. Razonabilidad. La conducta no debe resultar más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas infringidas o asumir la sanción. Básico, pues, ¿no? O sea, eh, cuando vas a infringir una norma, al menos si tienes ahí conocimiento de la multa que te van a imponer, tú vas a decidir si infraccionas o no. Un principio económico expuesto por el Premio Nobel de Economía Gary Becker hace más de 40 años. Esto es para ver la finalidad disuasiva de la norma, ¿no? Y esto también implica, pues, y también es una crítica que se le hace al OEFA, no solamente al ANA y a otras entidades, ¿por qué no tener multas tasadas? Porque si ustedes ven lo que tienen estas entidades, como vamos a ver en el caso de la ANA, lo que tiene son rangos, ¿no? O sea, hasta 5 ITs, hasta 10.000 UITs. Entonces, quien ve eso va a decir, ¿y cómo sé yo que me va a tocar 10.000 UITs o me va a tocar 100 UITs o 2 UITs? Por eso las entidades tienen a aprobar metodologías para la graduación de la multa, ¿no? Para determinar la multa. Entonces, en este caso, ¿eso cumple una finalidad disuasiva? No lo sé. No he visto estudios al respecto, pero yo creería que una multa tasada, es decir, cometes esta infracción, tienes 100 UIT de multa. Punto. O sea, ahí ya el administrado si va a querer decidir incumplir la norma o no, ahí ya tiene un monto fijo, pues, ¿no? Entonces, es mi opinión, ¿no? Yo creería que una multa tasada sirve más.
que una escala de multas, así tengan metodología y todo lo que quieras para determinar si la conducta es más ventajosa para el infractor o no. Es mi criterio. Opinión. Las sanciones deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, ¿verdad? Por eso siempre se tiene que haber una clasificación de las infracciones en leve, grave o muy grave, que es la trilogía que adoptan por unanimidad las distintas entidades del sistema de gestión ambiental y también de casi todo el Poder Ejecutivo. Se debe observar los criterios de graduación de la sanción, ¿no? Si hubo circunstancias atenuantes, si hubo circunstancias agravantes de la sanción, es importante que se vea ahí, ¿no? Justamente este principio o criterio que acabo de enunciar se ve más o se trasluce mejor cuando la entidad tiene escalas de multas de hasta 100 UITs, 20 UITs, 1000 UITs, 10.000 UITs, porque si tienes una buena metodología de multas, digamos que vas a encontrar un poco de más justicia, por así decirlo de alguna manera, al caso en concreto, ¿no? Vas a ver las circunstancias particulares del caso para ver si la sanción se agrava o la sanción se reduce, ¿no? Cosa que es una ventaja frente a la multa tasada. Ahí sí es una desventaja, porque la multa tasada no ves eso. Simplemente verifica que cumpliste con el hecho, incumpliste la norma, encaja tu conducta en un tipo infractor, listo, multa, mecánicamente. Ahí ya no se ve el tema de que si hubo circunstancia agravante, atenuante, no es una desventaja, ciertamente, pues no. Conviene iniciar paz por infracciones de bagatela o aquellas que no tengan mayores consecuencias negativas, ¿no? O sea, en el caso seguramente cuando han estado en la sesión del UEFA habrán visto que hay infracciones formales, documentarias. No presentó a tiempo la declaración de residuos, no presentó a tiempo el reporte ambiental. Para ello es necesario iniciar un PAS para ver, oye, te pasaste 5 días, un mes para ver eso. O sea, y al final tienes una multa bajísima, ¿no? También. Y evidentemente, desde el punto de vista de la eficiencia y economía, no sé qué tan conveniente es para el Estado, ¿no? O sea, al Estado también le cuesta iniciar un PAS, ¿no? Al Estado le cuesta. Si tú vas a gastar como Estado en un PAS 8.000 soles en promedio para imponer una multa de 0,5 ITs, no sé, pues qué conveniente sea iniciarte un PAS, ¿no? Por ahí que la tendencia, la New Age, la nueva sensación, es de que en actividad de fiscalización administrativa se archive esto, pues, ¿no? Ya cumpliste, pues, tu oportunidad, cumple nomás, para no iniciarte un sancionador, ¿no? Yo creo que esa tendencia se debe mantenerme, a mi entender. Principios que rigen eh, la potestad sancionadora y retroactividad. Principio con rango constitucional. Eh, la, Como sabemos, la Constitución señala de que, solo del ámbito penal, señala de que eh, la norma, se aplica la norma más favorable al reo en cuanto le favorezca. Esto en la Constitución está solamente para el tema penal, ¿no? Pero en la práctica, y la LPAG lo ha acogido para el tema del derecho administrativo sancionador. Y por eso, pues, que tenemos el tema de la retroactividad benigna, ¿no? O sea, no puedes tú, la regla es que no puedes tú sancionar conductas que a la fecha en que se cometieron no estaban tipificadas. Pueden haber sido antijurídicas, pero si no estaban tipificadas, no puedes sancionarlas. Entonces, esto es una garantía, ¿no? La excepción justamente es la retroactividad benigna. Norma más favorable, si sale después, eh, aplicas esta, ¿no? Tanto en el tema penal como en el derecho administrativo. La discusión que hay en esto es de que hasta dónde abarca la retroactividad benigna. Me explico. Hay casos en que se derogan obligaciones sustanciales eh, o s- y se derogan normas procedimentales o se derogan tipos infractores. Cuando se deroga una norma sustantiva o el tipo infractor, ahí sí hay una unanimidad en todas las autoridades sancionadoras, creo yo, a nivel nacional,
en que ahí sí te aplica por la retroactividad benigna. Suertudo, ganaste. Pero cuando la norma es procedimental, como que ahí no. Dicen, no, pues esto no forma parte de la retroactividad benigna. El tribunal de la UEFA, el tribunal de la ANA son de su opinión. Las normas procedimentales no forman parte de la retroactividad benigna. O sea, no puedes tú eh, invocar una norma procedimental por más que te favorezca en el tema sancionador ambiental. No puedes. En el caso de la UEFA, cuando salió es la ley de las casillas electrónicas, varios administrados han señalado de que les aplica esto. Tienen que aplicarle esa ley y tienen que bajarse un procedimiento sancionador porque la notificación por casilla que efectúa la UEFA no se adecuaba a los lineamientos de esta ley por notificación de casillas electrónicas. Y ahí era una discusión porque el TFA de la UEFA señaló expresamente de que la retroactividad benigna no aplica pues para normas procedimentales, solamente normas sustantivas y normas tipificadoras. Ahí se aplica la retroactividad benigna. Para lo demás no. Es otra discusión. Doctrinariamente se señala de que aplica tanto para normas procedimentales como para sustantivas, ¿ah? Pero bueno, los tribunales administrativos tienen otra postura. En principio de licitud, el tubo del LPAC señala de que se debe presumir que los administrados siempre han actuado apegado a sus deberes. Es un principio derivado de la presunción de inocencia, rango constitucional, ¿no? Pero yo sí les digo, como abogado que también he estado en el ámbito privado, en la práctica, de que en el Perú esto es puro floro. Lo que existe es principio de culpabilidad en la práctica. Así sea el fiscal, así sea el OEFA, nada. Ahí hay que demostrar que eres inocente siempre. Siempre tienes que generar medios de prueba que te eximan o que demuestren tu inocencia. Esa recomendación se lo doy. La entidad ha demostrado fehacientemente la comisión de la infracción. Tiene que tener los medios de prueba para desvirtuar este principio, ¿no? De licitud. El sustento para sancionar al administrado logra destruir la presunción de inocencia. ¿Qué tan contundentes son esas pruebas? Ahí también viene un tema de la valoración de la prueba. ¿Cómo aplica la presunción de licitud frente a las actas de inspección? Ahí yo creo muchas veces mucho se habla, y esto también es un tema que se me había pasado a comentarles, mucho se dice que el acta de inspección o el acta de verificación en campo, en el caso de Lana, es el medio de prueba por excelencia, ¿no? O sea, como que sí, ahí es el medio de prueba porque el supervisor estuvo ahí. Bueno, normativamente no hay nada que diga eso de que es el medio de prueba por excelencia. No dice eso la norma en ningún lado. Es un medio de prueba más que, según las particularidades del caso, puede tener mayor peso que otros medios de prueba que estén ahí. Pero digamos que el acta de verificación de campo es un medio de prueba que efectivamente en algunos casos puede, pues, destruir la presunción de licitud, pero en otros casos no puede destruirla y se refuta con otros medios de prueba. Eso también a tenerlo en claro. ¿Cómo aplica la presunción de licitud en los eximentes de responsabilidad? Efectivamente, también ya cuando se vean casos prácticos eh, del ANA, en tanto fuerza mayor, caso fortuito, todos esos eximentes de responsabilidad que están en el tubo de la LPA, van de la mano pues con el tema de la presunción de licitud. O sea, cuando tú te justificas este eximente de responsabilidad, eh, a mi criterio no se vulnera pues el principio de licitud, ¿no? Porque fue un hecho súbito, irresistible e imprevisible que te impidió responder y por ende has incumplido una, una normativa, ¿no? Ejemplo de esto, que se discute a nivel de lana, es cuando una empresa minera tiene un título habilitante de autorización de vertimientos, de sus relaves, de sus efluentes mineros a un cuerpo receptor, bajo determinado caudal, pero hay épocas de lluvia. Hay épocas de lluvia siempre, y la lluvia hace pues que aumente el nivel de las reladeras, el nivel de los, de los reservorios de agua o de fluentes que pueda tener la empresa minera,
Y esto haga pues que inevitablemente aumente el caudal, ¿no? Y termine de repente incumpliendo lo que dice la autorización de vertimiento. Siempre las empresas mineras ponen en tela de juicio, oye, acá hay un eximente de responsabilidad, pues, ¿no? El caso fortuito, fuerza mayor, hecho imprevisible, yo no tuve la culpa, puede haber excedido lo que tú me autorizaste en la autorización de vertimiento. Y ahí pues entra la discusión si es que efectivamente las lluvias son un hecho imprevisible, súbito o, o irresistible, o es de que sí, de alguna manera las has podido prever, ¿no? En el Perú, todos los años sabemos que hay época de lluvia, ¿no? Entonces, a menos de que sea pues una catástrofe pues natural, ¿no? Que no puedes tú prever, de repente ahí podrías tener más éxito para lograr eximirte de responsabilidad. La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga responsabilidad administrativa objetiva, ¿no? O sea, más que todo es el tema de qué necesita la entidad para determinar responsabilidad administrativa del administrado. O sea, en el caso del OEFA, responsabilidad objetiva descrita en la ley del CINEFA de manera expresa, ¿no? En el caso del ANA, ley de recursos hídricos, pues no dice nada al respecto. Así que por ahí tienen la chance de alegar responsabilidad subjetiva, ¿no? Es decir, eh, la entidad ha demostrado que la comisión de la infracción sea imputable a título de dolo o culpa. Es decir, la responsabilidad objetiva es simplemente verificas que el administrado causó el hecho infractor y listo, responsabilidad administrativa. En la responsabilidad subjetiva, aparte de eso, tienes que demostrar si hubo dolo o culpa por parte del administrado, ¿no? Este es un examen necesario, o sea, si el administrado tomó todas las previsiones del caso para evitar incurrir en la conducta infractora. Eso se busca en la responsabilidad subjetiva. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? No obstante la existencia de estas diferencias, existen puntos en común, pero tal vez el más importante sea el de que los principios generales del derecho penal son de recibo con ciertos matices en el derecho administrativo sancionador. Sin agotar el tema, conviene tener en cuenta cuando menos algunos de los que son de recibo, protección y tutela en sede administrativa, y ahí menciona la culpabilidad. O sea, el Tribunal Constitucional en esta sentencia establece pues que digamos así, un principio aplicable al ámbito administrativo es el principio de culpabilidad. O sea, tienen que demostrarte que incumpliste un deber de cuidado y por ende se cometió una infracción, o si lo hiciste a propósito, pues no con dolo. De hecho, que si se acredita que fue con dolo, ahí sí las multas suben, pues ¿no? Si tienes una metodología para determinar factores de gradualidad, ¿no? Atenuantes o eximentes o agravantes. Eh, y bueno, me parece que ya es hora del break. Le consulto a los organizadores del evento, creo que tenemos unos 10 minutos de break o 5. Sí, hacemos un descanso, 10 minutos. Perfecto, nos vemos en 10 minutos. Bien, luego del receso, seguimos analizando los principios que rigen la potestad sancionadora. El concurso de infracciones es uno de ellos. Esto se da cuando una conducta califica con más de una infracción, se aplicará la sanción prevista, la más grave, para la infracción más grave. Concurso ideal de infracciones, una sola acción implica que se configuren distintos tipos de infractores. El ejemplo, de acuerdo, aquí he tomado un caso de supervisión del UEFA, no monitorear de acuerdo a liga, esto genera dos tipos de infractores, esta acción del administrado. Incumplir en liga, un tipo de infractor, y no presentar reporte ambiental, otro tipo de infractor. Se aplica la más gravosa, incumplimiento a liga. Si queremos citar un ejemplo de la ANA, podemos tener el caso de aquella empresa de que ejecuta vertimiento sin autorización de la ANA, que ya es un tipo infractor, es sancionable esta conducta, es típica, y también contaminar el cuerpo receptor a causa de esto. Son dos tipos de infractores distintos, ¿no? Pero una sola acción puede aplicar
puede generar que cometas estos dos tipos infractores, ¿no? Entonces ahí tienes que aplicar la conducta, la sanción más gravosa, ¿no? Para el caso de la ANA sería el referido a la contaminación del cuerpo hídrico, pues, ¿no? Ese tendría que ser el tipo infractor por el cual se sancione al administrado. En continuación de infracciones, plazo mínimo de 30 días para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua. Ello para evitar doble sanción y en atención al principio de razonabilidad. O sea, es importante, ¿no? Tener esto en cuenta. Plazo debe contarse desde la fecha de imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción de dicho plazo. Casos en los que entidades no puedan atribuir el supuesto de continuidad o la imposición de sanción, recurso administrativo en trámite, recurso administrativo que no recae en acto administrativo firme y conducta infractora haya perdido carácter de infracción por modificación normativa. Este tema de la continuación de infracciones se da mucho para justamente aquellas infracciones, valga la redundancia, que son entendidas como naturaleza continuada. O sea, es decir, se necesita una regulación especial para aquellas infracciones que el administrado viene ejecutando de manera periódica en un determinado lapso de tiempo, pues, ¿no? Eh, este es el caso, por ejemplo, si almacenas residuos sólidos de manera inadecuada dentro de tu empresa, te van a visitar una vez, no subsanaste, te inician el PAS y te terminan sancionando por eso. Y te visitan otra segunda vez y terminas cometiendo la misma infracción y te abren otro procedimiento sancionador. Ahí, por ejemplo, el administrador te puede alegar no ves sin idem, no ves sin idem, porque ya me multaste por la misma acción anteriormente. Pero de alguna manera la administración pública va a decir, esta es una nueva visita. Entonces, para que la administración pública pueda decir esto es una nueva visita y es un nuevo sancionador, tiene que cumplir con este régimen de continuación de infracciones, ¿no? Para evitar la doble sanción. Entonces, tienen que cumplirse estas reglas establecidas en la LPAG, ¿no? Y para el caso del ANA también puede ser el supuesto en que el administrado efectúe la disposición de residuos sólidos en el cuerpo receptor o cerca de él. Eso también es una infracción administrativa en la ANA, ¿no? Supongamos que en una verificación de campo, la ANA encuentra al administrado, lo pilla justamente disponiendo residuos sólidos en el cuerpo hídrico, en el cuerpo receptor. Se le multa por eso. En una segunda vez, la ANA vuelve a ir y nuevamente se le encuentra al administrado ejecutando la misma acción. Ahí pueden confundirse nuevamente con el no ve sin idem. No me sanciones dos veces porque ya me sancionaste. Pero aquí tenemos que evitar justamente la doble sanción y para eso determinar que la infracción tiene naturaleza de continuada, pues, ¿no? Entonces, esta es la regulación que debe tenerse en cuenta en materia sancionadora. Espero que haya quedado claro con los ejemplos que les he mencionado. La causalidad, sencillo. Responsabilidad administrativa recae sobre quien realiza la conducta omisiva o de infracción. Causa-efecto. El generador de la infracción, nexo causal con el hecho que ha acontecido. Caso de venta de negocio en marcha, todos los incumplimientos cometidos por el anterior dueño del negocio son heredados al nuevo. Ese es un tema discutido. Todos, algunos, ninguno. Eso también da para analizar caso por caso, pues, ¿no? Casos de fuerza mayor son eximentes de responsabilidad. Casos de hecho de tercero, un tercero te dice eh, que ejecutes alguna acción, pero esta ejecución de acción para otras entidades es una infracción. Me explico, un caso, ¿no? Un caso de hecho de tercero. Un administrado que producía cal viva, es supervisado tanto por el UEFA, otras entidades, como también por la SUNAT, porque la cal es un insumo químico fiscalizado. Entonces, este administrador recibió la visita de la SUNAT y la SUNAT le ordenó
le ordenó que construya un almacén para poner ahí la tal. El UEFA va y encuentra al administrador que implementó un almacén que no está en su instrumento ambiental. Y ahí tiene problemas. Entonces, ahí el alegato del administrador fue alegar casos de hecho de tercero. Un tercero me dijo que hiciera esto. Y yo también tenía que cumplirlo dentro del plazo establecido por esta entidad pública, que es la SUNAT, que vendría a ser el tercero. Y con eso puedes tú cuestionar o romper el nexo causal. El no bis in idem no me puede sancionar dos veces. Básico. Eso es lo que enuncia el no bis in idem. Y el no bis in idem sustantivo. El no bis in idem procesal te dice, ¿sabes qué? No me puedes iniciar un procedimiento penal o, bueno, sancionador en este caso, por algo que ya resolviste en otro. Entonces, ahí, este no bis in idem es una prohibición expresa de imponer de manera sucesiva o simultánea una pena y una sanción administrativa por los mismos hechos. Debe aplicarse, verificamos las tres cosas, ¿no? Identidad de sujeto, hecho y fundamento. ¿Cómo debe entenderse el fundamento bien jurídico tutelado? Esa es una discusión de nunca acabar. Y lo digo porque, nuevamente cito el caso de Relapasa. Ahí, si ustedes se habrán dado cuenta, el principal bien jurídico, el componente ambiental afectado fue el mar, ¿no? Cuerpo hídrico. El UEFA lo multa a Relapasa. El CERNAM también multa a Relapasa. Serfor también multa a Relapasa. Y la ANA, curiosamente la ANA no multaba a Relapasa por esto, ¿ah? No le inició ningún sancionador por el tema de afectar o contaminar un cuerpo de agua, ¿no? Y es que también hay una discusión ahí un poco bizantina, a veces como que hay un vacío legal diciendo, ¿sabes qué? En el tema del mar, la ANA como que no se mete mucho porque, bueno, es DICAPI, pues, ¿no? El que ve el tema acuático. Entonces ahí como que hay ahí una zona gris por la cual la ANA no ha iniciado un tema sancionador, ¿no? Pero a lo que voy es de que para justificar que no haya no bis in idem, de hecho que la empresa alegó no bis in idem ante todas las entidades, y va a alegar eso seguro si es que ha iniciado acciones judiciales. Para alegar no bis in idem, dice, bueno, es que todas las entidades tienen el mismo fundamento por el tema ambiental. Y las entidades para sustentar que no es así, han tenido que decirle que lo EFA, el fundamento por el cual multa EFA a pasa es eh, por la actividad que ha generado una contaminación ambiental. El CERNAM, ¿por qué multa a pasa? Su fundamento para multarlo es la afectación a ANPs. Y el CERFOR, ¿por qué multa a pasa? Por la afectación a fauna silvestre. Parece, así se ha justificado que no exista no bis in idem. Particularmente, yo tengo una postura de que sí, para mí se ha vulnerado el no bis in idem. Claro, que si las entidades públicas admiten esto, pues muchas entidades públicas ya no tendrían razón de ser. Entonces, como ya existen estas entidades públicas, tenemos que encontrarle un fundamento por el cual no sea vulnerado el no bis in idem. De hecho, que cuando yo estaba en el Ministerio del Ambiente, en la Dirección de Políticas precisamente, en algún momento nos pusimos a discutir esto, ¿no? Con otras entidades. De hecho, que yo estuve en el MINAN en la época del derrame, ¿no? Cuando recién ocurrió. Y ahí el asunto era de que ya veníamos viendo este alegato del no bis in idem, y más allá de que, bueno, en la práctica se puede encontrar un fundamento para decir de que no se ha vulnerado esta garantía, eh, también se pensó en un proyecto, impulsar un proyecto de ley, mandarlo al Congreso, en el cual se establezca de que las entidades, las cefas, como puede ser Cernam, Cerfor, eh, o ANA incluso, ejecuten acciones de fiscalización administrativa, supervisión o verificación en campo, como quieran llamarlo, y los resultados de esto se lo manden todos al UEFA, para que el UEFA se encargue de instruir el procedimiento sancionador. O sea, quitarles a estas entidades públicas la facultad sancionadora y que todo se acumule en el UEFA. Particularmente, a mí me parecía genial. A mí me parecía genial. Yo soy de la idea de que al fin y al cabo las ANP, la fauna silvestre, los árboles, el agua, parte del medio ambiente. Medio ambiente. Pero bueno, en fin, es una discusión de nunca acabar.
Regla se extiende a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones, el que vimos anteriormente, pues, ¿no? Ese es el supuesto que salva a la entidad pública de incurrir en el no bis in idem, el supuesto de infracciones de naturaleza continuada. No bis in idem material, no me puedes sancionar dos veces por lo mismo. No bis in idem vertiente procesal, no me puedes iniciar un PAS, en este caso un PAS, por lo mismo que ya me iniciaste anteriormente. A ver, disculpen un momento, ¿qué hora es para calcular el tiempo de la exposición? Un momento, por favor. Muy bien, es hasta las 9 de la clase. No pienso extenderme más de lo debido, considerando que es sábado por la noche. Así que, a ver, vamos a seguir exponiendo. Estructura del procedimiento sancionador. En primera instancia, ¿qué pasa cuando ya estás iniciando un procedimiento sancionador en cualquier instancia, en cualquier entidad? También el tubo del LPAG te da la posibilidad de que emitas a la entidad pública medidas preventivas, ¿no? En este caso, a nivel de la ANA, se llaman unas medidas cautelares, ¿no? El UEFA también tiene eso, las medidas cautelares, ¿no? Que su función es asegurar la eficacia de la resolución final. Deben ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar. Lo mismo que una medida cautelar a nivel judicial. Se pueden extender más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos de la resolución final. No se puede extender más de esto. Se extinguen con la resolución final y o caducidad del procedimiento administrativo. La ANA, aparte de tener esta regulación del todo de la LPAG, sí cuenta con una regulación para la imposición de medidas cautelares en el procedimiento sancionador, ¿no? Para en el trámite del procedimiento sancionador. ¿Cómo comienza un PAS? El PAS puede iniciarse por las siguientes vías. De oficio, cuando la autoridad detecta una posible infracción a través de operativo, fiscalización, supervisión, reportes de monitoreo, vigilancia, etcétera, ¿no? Por lo general, los PAS se inician de oficio, pues, ¿no? No es un procedimiento a pedido de parte que alguien le quiera que le inicien un PAS, pues, ¿no? Eh, la excepción de esto serían los procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor con Indecopi, ¿no? Es trilateral. Ahí el consumidor denuncia, pide que se le inicie un PAS a la entidad denunciada y ahí el Indecopi resuelve, pues, ¿no? Es una excepción. Pero en este caso, en el de la ANA y de cualquier entidad de fiscalización del sistema ambiental, se inician de oficio. La autoridad detecta una posible infracción a través de operativos de verificaciones en campo y pues detecta que el administrador no ha corregido, no ha subsanado su conducta y corresponde el inicio de un PAS, ¿no? Para determinar responsabilidad administrativa e imponer una multa por denuncia presentada por ciudadanos, empresas, trabajadores o terceros interesados. Esto es lo que dice la LPAG, ¿no? Eh, pero ya con el tema de la actividad de fiscalización, generalmente cuando llega una denuncia administrativa, no es que se inicie un PAS inmediatamente. O sea, se inician indagaciones, cuestiones preliminares que las entidades ambientales em, lo canalizan a través de sus actividades de verificación en campo o supervisión. Ahí canalizan la atención de una denuncia y después ya ven si es necesario iniciar un procedimiento sancionador. Requisitos para iniciar formalmente el PAS. Existencia de indicios razonables de infracción, sustento técnico o documental. ¿No? Tiene que estar probado. O sea, no es solamente que la denuncia no es una declaración jurada y por eso es que les vamos a iniciar un PAS. No. Tienen que estar debidamente probado. O sea, y esto se materializa pues con la verificación en campo que haga la autoridad. La fase instructiva del procedimiento sancionador, cuando ya estamos en el PAS iniciado, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el objetivo de la autoridad instructora?
recopilar y analizar los elementos de prueba que permitan verificar si existió o no infracción. Actividades típicas que hace la autoridad instructora: revisa documentos entregados por el administrado, evalúa las actas, fotos, planos, informes técnicos. Aquí ya estamos con una supervisión o verificación en campo ya ejecutada. Entonces, esto es lo que corresponde hacer por la autoridad instructora. O sea, ya tiene todo el expediente de fiscalización administrativa o verificación en campo, como quieran llamar. Posible realización de audiencias orales o inspecciones técnicas. Solicitud de información complementaria a otras entidades. También puede pedir información a otras entidades por el criterio de colaboración, ¿no? Para determinar si es necesario otro tipo de información en el expediente para ver si inician o no un sancionado. Plazo estimado: el plazo legal varía según entidad, pero suele oscilar entre 30 y 90 días hábiles. Siempre varía el plazo, ¿no? Es un plazo legal que se le da a las entidades públicas para ver cuándo tienen que analizar estos documentos e iniciar un sancionador y cuánto va a durar. Luego de eso viene el IFI, el informe final de instrucción. Es decir, ya iniciaste el PAS, el administrado te respondió y tú tienes como instructora que analizar lo que dice el administrado. Posibles recomendaciones de un IFI: archivar el caso si no encuentra responsabilidad, imponer una sanción porque dice no me convenciste, te cae una multa, se acredita infracción, y aplicar medidas correctivas, ¿no? Que en el lenguaje de la ANA, como veremos más adelante, son medidas complementarias, cuando corresponde subsanar el hecho. Importante: este informe no es vinculante para la autoridad decisora, pero sí influye en la resolución final. Muchas veces en varias entidades públicas, incluyendo la ANA, el UEFA o el CERNAN, en cualquier entidad pública, siempre el administrado, cuando pasa de que el IFI dice una cosa, e incluso el IFI te puede decir, ¿sabes qué? Recomiendo te exonero de responsabilidad, pero la autoridad decisora, que es otra instancia, otra autoridad dentro del PAS, te puede decir, no, para mí sí es culpable, sí es responsable. Y eso no es ilegal, en tanto se sustente, ¿no? Entonces el IFI no es vinculante para la autoridad decisora. Puede ser un insumo, de hecho que es un insumo para la autoridad decisora y determinar eh, si corresponde o no imponer una multa. Se puede acceder al IFI en el expediente antes de que se emita la resolución. Eso también es un derecho de los administrados, ¿no? Eso también. Tienen derecho a acceder a cualquier parte del expediente del procedimiento sancionador en trámite. El administrado que está sujeto a este PAS. Luego de que ya tenemos el IFI, viene la resolución de primera instancia. Este esquema, este trinomio, resolución de inicio, IFI, resolución final, es el esqueleto, es lo principal en cualquier entidad pública que tenga bien estructurado su procedimiento sancionado, en cualquiera. Y la ANA sigue este trinomio, pues, ¿no? Cuando ya se analizó el IFI, viene una respuesta, una decisión de la autoridad decisora con una resolución de primera instancia, emitida por el órgano resolutor con base al IFI, contiene un análisis jurídico, técnico de los hechos probados, sanción o absolución. Ahí te van a determinar si es que eres responsable, una multa económica, una amonestación, para el caso de las infracciones leves. La ANA tiene esta posibilidad. Suspensión o cancelación de autorizaciones. De hecho, que también la ANA tiene esta posibilidad que le llaman revocación. Medidas correctivas obligatorias también, ¿no? Aparte de haber cometido una infracción, es necesario corregir los efectos nocivos de la conducta infractora sobre el bien jurídico tutelado. Recursos impugnativos: recurso de apelación dentro de 15 días hábiles, por lo general es así. También puede haber recurso de reconsideración en caso exista nueva prueba. La resolución impugnada no se ejecuta hasta que se resuelva la apelación. Eso es una garantía también del debido procedimiento en sede administrativa. Algunas entidades también prevén reconsideración o revisión administrativa. La ANA no tiene el recurso de revisión administrativa, ¿no? O sea, la ANA tiene bien estructurada su procedimiento sancionador. Quien resuelve en primera instancia, la autoridad de primera instancia, son las autoridades desconcentradas de la ANA. Ya lo vamos a ver más adelante con más detalle. La apelación lo resuelve el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA. Cierre de bloque: esto marca el fin del pase en primera instancia y el inicio de una posible segunda instancia clave para ejercer defensa estratégica.
Con este trinomio se cierra el paz y la ANA sigue este trinomio. Esta es la estructura del procedimiento sancionador en primera instancia. A ver, ya son 8:50. Mm, sí, yo creo. A ver, vamos avanzando un poco. Parece que esto ya lo podemos ir viendo en los casos prácticos que veremos el día, el día martes. Bueno, acá vamos a entrar ya a lo que es el procedimiento sancionador de la ANA. Ya un simple introductorio, más que todo para explicar la estructura de la ANA, ya para finalizar esta sesión. Bien, la ANA es una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Esto también ha traído bastante controversia o discusión porque la ANA actualmente tiene una labor transectorial, ¿no? Entonces, por ahí, de hecho que la misma ley de recursos hídricos señala que cuando se crea la ANA no había Ministerio del Ambiente. Entonces, esto es en el año 2005. Entonces, la norma de la ley de recursos hídricos señala de que cuando se cree el Ministerio del Ambiente, la ANA debe pasar, puede pasar a este ministerio, cosa que a la fecha todavía no se ha dado. Con el antecedente que tenemos, no sé si tendrán conocimiento, cuando los Infor pasó de la PCM al Minan hubo un escándalo y tuvieron que dar un paso atrás y tuvo que regresar los Infor a la PCM. En este caso, la ANA está en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, pero se cuestiona pues que deba pasar al Minan. Em, Aparentemente, más allá de si la ANA debe pasar al Minan o a la PCM, porque algunos dicen adentro de la ANA que mejora la PCM como un regulador del agua, algo así, de los recursos hídricos, este, yo creería de que la ANA ya abandonó hace bastante tiempo el sector agrario. O sea, mejor dicho, la ANA tiene su aplicación es transectorial. La ANA emite autorizaciones, licencias relacionadas con recurso hídrico a los administrados de cualquier sector económico, minería, saneamiento, industria, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente a los agrarios. Entonces, para mí, la ANA ya debería mirar hacia otro lado y estar adscrita a otro sector, creo yo. Pero bueno, esa es otra discusión. Em, Para efectos del procedimiento sancionador de la ANA, tenemos que tener en cuenta o considerar la labor de estas dos direcciones de la entidad central de la ANA. Y me refiero a entidad central a la que está en los Petirrojos en San Isidro, que son la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, la DECER, y la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, la DAR. ¿Qué hace la DECER? Emite opinión técnica a los IGAS. O sea, ustedes han escuchado que un IGA, opinión técnica del ANA, ya, esa dirección es la que emite a nivel nacional de todos los IGAS, a nivel nacional. Emite las autorizaciones de vertimiento a nivel nacional, que es un título habilitante, ¿no? O sea, te permite verter un efluente, un agua residual, a un cuerpo receptor. ¿A quién le tienes que tocar la puerta? A la de ser de la ANA a nivel nacional, a nivel nacional. Y también coordina con los órganos desconcentrados de la ANA, la Autoridad Local del Agua y la Autoridad Administrativa del Agua, la AAA, como se le dice, las acciones de supervisión y sanción en materia de recursos hídricos. De antemano le digo, todo el trámite de supervisión, de verificación en campo y todo el trámite de los sancionadores en la ANA están desconcentrados a las autoridades locales del agua y a autoridades administrativas. Son órganos desconcentrados. O sea, ellos son los que se encargan de supervisar y sancionar. La ANA central, sede central de la ANA, la que está en Lima, en Petirrojos, en San Isidro, no ve procedimientos sancionadores. Coordina con las salas, con la AAA, algunos temas de supervisión, los acompaña a campo en algunos casos y también promueve normas de materia de supervisión y también en sanción, ¿no?
La DECER puede hacer eso. La DAR monitorea y también coordina con las salas y AAA el respecto al lineamiento para emisión de derechos de uso de agua, licencias de uso y reuso de agua tratada residual. Entonces, los desconcentrados de la ANA, las ALAS y las AAA, tienen una labor de otorgan títulos habilitantes, emiten licencias de uso de agua y autorizaciones de reuso, títulos habilitantes. Ojo que estos desconcentrados no emiten autorizaciones de vertimiento a nivel nacional porque eso lo emite solamente la DECER. Lo que tienen desconcentrados, las competencias desconcentradas que tienen es la emisión de licencias de uso de agua y autorizaciones de reuso, títulos habilitantes. Eso es lo que emiten los desconcentrados. Y también realizan las acciones de supervisión e instruyen procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, que quede claro que la sede central de la ANA no tramita procedimientos sancionadores. Puede coordinar, puede coayudar con alguna opinión, puede proponer normas para la mejora de la verificación en campo o para la mejora del PAS, pero no ve sancionadores. A nivel nacional tenemos 72 administraciones locales de agua y estas 72 se agrupan en 14 AAAs a nivel nacional. Las pueden ver ahí en pantalla. Entonces, si tenemos una infracción cometida en Tacna, la autoridad instructora va a ser la ala correspondiente de la cuenca hidrográfica y la autoridad decisora va a ser la autoridad administrativa del agua Caplina Ocoña, la autoridad decisora. Eh, la apelación, apelas, todas las apelaciones de las resoluciones de sanción que puede emitir la AAA los va a ver el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. Entonces ahí tienen un link a fin de que puedan ver todas las AAAs con sus respectivas autoridades locales a nivel nacional. Así que, por ejemplo, también en Lima, si se comete una infracción en Lima, departamento, ahí tenemos la famosa ala, no sé si habrán escuchado, la ala Chirilú, Chillón, Rima, Glurín, esa ala tiene competencia en esa cuenca hidrográfica. Cualquier infracción que pase o afectación en esa cuenca hidrográfica al río, esa va a ser la ala instructora del PAS y la triple A decisora de ese PAS va a ser Cañete Fortaleza. Así se está manejando el tema de autoridades competentes en materia de procedimiento sancionador del ANA. Otro material importante que les dejo acá es el Observatorio del Agua, ¿no? Estos son datos abiertos. La ANA me parece bastante amigable y saludable que tenga esta página en la cual se cuelgan todas las resoluciones de aprobación, tanto de licencias de uso de agua, reuso de agua tratada residual y también de autorización de vertimiento. Ahí pueden ver en ese link todo lo que emite la ANA. Y bueno, ya con esta diapositiva ya culmino la sesión de hoy para no explayarme más de lo debido. Eh, Esto es una explicación importante. Seguramente han escuchado las transferencias de competencia a la UEFA, ¿no? De los sectores minería, energía, agricultura, industria, pesca, etcétera, ¿no? Y han escuchado también la ANA, aparte, a diferencia de la UEFA, la ANA tiene una función de emisión de títulos habilitantes y la misma ANA fiscaliza el cumplimiento de títulos habilitantes y el cumplimiento de obligaciones normativas de la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. La ANA es conocida como la EFA transversal, ¿no? O sea, así como CERFOR, así como CERNAN, así como en este caso DICAPI. Entonces, es la EFA transversal que protege el componente ambiental. No es que existe un proceso de transferencia de facultades, de fiscalización y sanción a determinado sector económico. No, el OEFA sí. Un ejemplo para que quede claro esto de competencias de sanción entre OEFA y ANA. Tenemos un río y tenemos a las siguientes empresas que están efectuando vertimientos no autorizados y contaminando el río. Una minera, una, por decir, una pollería La Brasa y una junta de propietarios de residentes que bota la basa al río de los efluentes de la ropa que lava. El OEFA
puede fiscalizar y sancionar a la minera. Pero, ¿por qué? Porque tiene transferida pues la función para fiscalizar a ese sector. Pero no puede iniciar supervisión a la junta de propietarios que vierte su lavaza de la ropa que lava al río, no puede porque no es competente para eso, ni tampoco a otros administrados que no estén bajo su competencia, ¿correcto? Pero la ANA sí puede, la ANA puede a todos, a la minera, a la junta de propietarios, una pollería La Brasa que también esté vertiendo efluentes a un cuerpo receptor, por decir así, un ejemplo. La ANA puede iniciar sancionadores a esto, ya sea persona natural o jurídica, con tal de que se demuestre que está afectando al cuerpo hídrico. Entonces, eso es para que se entienda ello, ¿no? Esa es la competencia de las cefas que supervisan actividad y las cefas transversales, ¿no? Claro que aparte del OEFA hay otras cefas que supervisan actividades, ¿no? Que todavía tienen esa competencia y no le han pasado al OEFA, ¿no? Por ejemplo, el MTC supervisa el tema ambiental en concesionarios de carretera, en puertos, en el aeropuertos también, ¿no? Entonces, ahí entra a tallar el MTC y no el OEFA. Ahora, si esta actividad, este aeropuerto, este puerto, está afectando el componente hídrico, ahí, aparte de la EFA por actividad, entra la ANA a tallar. Así. En suma, cualquier persona natural o jurídica, administrado, que su actividad incida en el cuerpo hídrico, en el cuerpo de agua o en un bien asociado, o esté afectando la ribera, la faja marginal, en este caso de los ríos o de un humedal, ahí la ANA entra a tallar, sin necesidad de que exista, que si está autorizada la ANA para fiscalizar este sector o no, no interesa, no interesa. Por decirlo, hasta la señora que está lavando con su ñapancha en el río, la ANA tranquilamente la puede supervisar. En teoría, tranquilamente la puede supervisar y le puede decir, oye, deja de hacer eso. O le puede iniciar un PAS. Por eso, tranquilamente puede hacer eso. Bien, eh, ahí me voy a quedar. Ya la siguiente sesión vamos a continuar con lo que queda de la exposición y con algunos casos prácticos que se haya visto en la jurisprudencia de la ANA. No sé si tengan alguna consulta o, o duda que pueda poder yo absolver. ¿Alguna pregunta, estimados? Por el chat o su micro, no hay problema. Sí, Richard, a ver. Gracias por la pregunta, Richard. Sí, justamente aquí en esta presentación, justo estoy enfocando la diapositiva en la cual hay un link de Observatorio del Agua, ¿no? Que es un web service bastante amigable en el cual tú puedes hacer la consulta, buscar el administrado. En el link de vertimientos autorizados a nivel nacional hay 500, casi 500 vertimientos autorizados. Haces clic en ese ítem y ahí puedes buscar el nombre de la minera para ver cuántos vertimientos tiene autorizado, pues, ¿no? Buenas noches. Sí, Rocío, adelante. Una consulta, profesor. Hace poco salió una ley en la cual ya se autorizaba la construcción de plantas desalinizadoras acá en la costa peruana. De efectivizarse esto o tener nuestras plantas que desalen el agua del mar y se utilice para otras cosas, ¿también ingresaría el ANA sobre esta agua? Claro, ahí la ANA, ahí entraría de dos maneras, ¿no?
o bueno, de tres maneras, perdón. La primera de ellas es de que entiendo que el agua, el proceso de desalinización es extraer, entiendo yo, agua del mismo mar, por el cual la ANA ahí tendría que dar una autorización, una licencia de uso. Y luego entiendo que luego del proceso de la planta, no soy técnico, pero yo entiendo de que sale, hay un agua de rechazo, agua de salmuera, que regresa al mar. Algo así. Algo así es el proceso. O si no, alguien tiene un mejor conocimiento que me corrija. Y hay un vertimiento al mar. Entonces ahí tiene que solicitarse una autorización de vertimiento. Segundo momento. Y tercer momento es que cuando se aprueben estos títulos habilitantes, la ANA tiene que supervisar el cumplimiento de los mismos al administrado. Y la DICAPI, doctor, ¿en qué sentido usted dijo que había algo un poco no muy claro entre la actividad del DICAPI y la ANA en el mar? Correcto. Muchas gracias por la pregunta, Rocío. Efectivamente es cuando se activa el tema sancionador, porque DICAPI también tiene competencias justamente para el área acuática. Entonces, el ANA, si bien es cierto, va a hacer supervisiones, verificaciones en campo al mar, pero también a veces llaman a DICAPI. Bueno, no a veces, sino casi siempre llaman a DICAPI porque es el competente también. Entonces, DICAPI puede hacer supervisión e iniciar sancionadores por afectación al área acuática. Entonces, como que por ahí la ANA tiene dudas, porque el 9 es bastante claro, porque ahí la ANA, si bien es cierto, tiene competencias para ver el cuerpo hídrico. em, Hay como un tecnicismo legal en la ley de recursos hídricos en la cual el artículo 5 o 6 de la ley de recursos hídricos señala pues que la ANA, todas las aguas, por así decirlo, que están incorporadas en la ley y que la ANA tiene competencia. Y no señalan el agua del mar, no lo ponen. Pero hay otro artículo, por eso digo que la ley de recursos hídricos tiene algunas deficiencias de técnica legislativa, y hay otro artículo que habla que la ANA es el competente para vigilar y cautelar el recurso hídrico del lacustre, de los ríos y marítimo. Pero cuando enlistan todas las aguas comprendidas en la ley de recursos hídricos, no enlistan el agua del mar, se les olvidó. Así, se les olvidó y por ende ahí entra la discusión. Entonces, ¿por qué la ANA fiscaliza y puede sancionar este, a una empresa que su actividad está relacionada con el mar? Entonces, ahí viene la discusión jurídica. Una cosa es autorizar vertimiento, porque es un proceso que inicia a pedido de parte. Finalmente, la ANA le puede dar la autorización, como no le puede dar. Y no hay tanto, digamos así, tanto perjuicio para el administrado, ¿no? Pero el asunto es de que si es una sanción, ahí como que la ANA la piensa dos veces, pues, ¿no? O sea, si no tengo la competencia muy clara, como que sancionar, ahí me puedo tener repercusiones, ¿no? Por eso es que la ANA, a la fecha, no ha iniciado ningún sancionador contra Relapasa por el derrame de petróleo en el mar. Esa es la razón. Gracias, profesor. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
No hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaríamos ahí entonces. Correcto, está bien. Ok, doctor. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Bueno, gracias también a Listo, todos. Nos estamos viendo el día martes, ¿ok? martes. Así es. Sí, Gracias. Gracias a todos. Un igualmente. gusto. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Igualmente también, doctor.